Ya. Muy buenos días o buenas tardes. Muchísimas gracias al Congreso Internacional de Oportunidades Docentes para la Innovación y la Investigación, elaborado y llevado a cabo por el Colegio de Doctores e Investigadores de Iberoamérica. Mi nombre es Fernando Javier Villarreal Salazar, pertenezco a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi en la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi. Y en esta ocasión, gracias al comité editorial, han permitido que podamos explicar a ustedes los resultados de una investigación dentro de este prestigioso congreso. Esto, sin lugar a dudas, es una gran oportunidad para poder difundir todos nuestros resultados de las investigaciones. Ok, con el permiso entonces de todos ustedes y siguiendo el orden preestablecido por los organizadores del encuentro, pues pueden encontrar aquí una primera presentación acerca de mi hoja de vida, pero lo que es más importante aún es el nombre del documento que nosotros estamos presentando en este congreso y es la adopción de FinTech, que son todas las tecnologías relacionadas con el tema de finanzas dentro del Ecuador y las ventajas competitivas en las micro y pequeñas empresas ecuatorianas. ¿Ok? Ese va a ser nuestro tema. Muy bien. ¿Por qué estudiamos estos dos elementos que son importantes dentro del desarrollo de las microempresas? Las fintech o fintech han democratizado el acceso a los servicios financieros. Esto implica que gracias a la penetración de Internet, gracias al desarrollo de la inteligencia artificial y la democratización al acceso de mucha información y datos, los, em, los servicios financieros ya no son totalmente presenciales, sino que permiten que puedan generarse desde los propios lugares de trabajo de los beneficiarios de este tipo de información y les permite tener acceso mucho más directo a todos los servicios financieros, aunque precisamente no todas las microempresas aún en Ecuador tienen acceso a esto. En economías emergentes, las inversiones financieras y las fintech son el catalizador de la inclusión financiera y el crecimiento. Las MIPYMES son el motor de la economía, pero enfrentan barreras como altas tasas, garantías excesivas y procesos burocráticos. Y sobre todo, no hay evidencia empírica de estudios relacionados con estos en nuestro país y siguen siendo aún todavía más escasos. El 95% del tejido empresarial ecuatoriano está constituido por MIPYMES, el 60% del empleo nacional es generado por MIPYMES. El vacío que nosotros encontramos y sobre el cual nosotros pretendemos desarrollar o presentar los resultados de esta investigación es que existe evidencia limitada y fragmentada en contextos dentro de nuestro territorio nacional. ¿Qué buscamos responder? Aquí es donde nosotros relacionamos un efecto que necesitamos todas las pequeñas y medianas empresas para podernos desarrollar y crecer dentro de un mercado que no solo es competitivo, sino también es globalizado y extremadamente innovador. Existe una relación significativa entre la adopción de servicios fintech y la ventaja competitiva de las micro y pequeñas empresas, en este caso del Carchi en Ecuador. Lo que queremos investigar aquí es qué tan importante es para que una microempresa pueda ser más competitiva dentro de su entorno hacer uso de los servicios fintech, de tal forma que podamos encontrar nosotros una evidencia científica que permita identificar y demostrar que la adopción de fintech sí trae resultados específicos para mejorar la manera en cómo compiten las micro, pequeñas y medianas empresas. Los objetivos específicos que nosotros hemos previsto dentro de esta investigación está describir el perfil de la adopción de fintech dentro del segmento de estudio, evaluar la consistencia interna de los dos constructos trabajados, el uno relacionado con la adopción de fintech y el otro con la ventaja competitiva,
determinar la correlación que existen en estas dos, precisamente para dar resultado a la pregunta de investigación que la tenemos precisamente en pantalla, construir un modelo de regresión para determinar qué tanto puede predecir la mejora competitiva, la adopción o no de servicios fintech y finalmente identificar las diferencias entre los diversos cantones para saber si estadísticamente existe una diferencia significativa para ello. La metodología para desarrollar, básicamente nos hemos concentrado en mencionar los dos constructos con los diversos ítems que estamos estudiando. Para determinar la adopción de FinTech, nosotros hemos investigado 10 dimensiones a nivel operativo y estratégico. La velocidad transaccional, la precisión de las tecnologías financieras, la reducción de costos para los microempresarios, la posibilidad de personalización de los productos financieros para los microempresarios, la facilidad de acceso, la posibilidad que le da el adoptar FinTech a las microempresas para retener clientes, la experiencia del cliente en la adopción de tecnologías FinTech, la posibilidad de generar análisis financiero en tiempo real para las FinTech, los nuevos productos que se encuentran, la velocidad en que crecen los nuevos productos y que están disponibles, productos fintech para las microempresas y la posibilidad de internacionalización. Dentro de la ventaja competitiva hemos evidenciado las siguientes dimensiones: la lealtad de marca, la diferenciación del producto, la presencia digital y la actualización tecnológica. Estos son elementos que, de acuerdo a la bibliografía investigada, en este caso Hussein, del año 2025, determina que son elementos que le permiten a una microempresa poder competir de manera objetiva: la lealtad, la diferenciación del producto, la presencia digital y la actualización tecnológica. Ahora, con nuestra investigación lo que queremos es saber qué tanto las microempresas logran adoptar estas tecnologías fintech en función de todas estas dimensiones y cómo esta adopción, que puede ser en muchos casos temprana o tardía, le permite llegar a desarrollar ventajas competitivas. De plano, cuando ustedes se dan cuenta que medimos estas dimensiones para adopción de las fintech, ustedes se darán cuenta que ya nos da ideas de cómo puede mejorar la gestión de una empresa, pero lo que queremos saber es cuánto de estos elementos de dimensiones operativas y estratégicas en la adopción de fintech al final terminan trasladándose en una ventaja competitiva para la microempresa. En cuanto a la metodología, la investigación desarrolla un enfoque cuantitativo de campo con una técnica correlacional explicativa. Se hizo un diseño no experimental de corte transversal con instrumentos aplicados en el primer semestre del año 2026. El tamaño de los instrumentos aplicados es de 836, que corresponde a un margen de error del 3% y un 95% de nivel de confianza. Para asegurar que los datos se hayan recopilado de la mejor manera, se siguió una encuesta que se hizo cara a cara, con papel, con personas directamente, no a través de ningún sistema, dirigido a los propietarios y, si no estaban los propietarios, a los gerentes de estas microempresas. El muestreo estratificado se encuentra por cantón dependiendo de la cantidad de personas que estaban disponibles para levantar la información de campo. Eso puede ser en cuanto a metodología. Si tomamos en cuenta ahora un desglose más específico sobre los elementos que tomamos en cuenta dentro de cada una de las variables, sabemos que hay un cuestionario estructurado compuesto por 33 ítems en escala de Likert de 5 puntos, divididos en la sección A, que son los datos de la empresa, la sección B de los ítems de adopción de FinTech y la sección C, los ítems de la ventaja competitiva. Antes de aplicarse el cuestionario estructurado, se realizó una validación con 3 expertos en el área de investigación en finanzas y tecnología y con una prueba piloto con 30 empresas
sobre los cuales luego se desarrollaron los estadísticos de validación interna de los constructos a nivel de las medidas más utilizadas, que dio paso a que sí se pueda hacer el levantamiento de campo. ¿Cómo se hizo el control de calidad de la información de campo recolectada? Se hizo verificación al 15% con una técnica al azar del 15% de todos los que respondieron las encuestas. Se hizo llamadas de seguimiento tras las 12 encuestadores debidamente capacitados que se trasladaron a todo el territorio a recolectar la información, que duró alrededor de 8 semanas. Eso sería en cuanto a la metodología previa al análisis de datos. Para el análisis de datos se utilizó Python como el principal lenguaje de programación estadístico, y se realizó un análisis descriptivo, un análisis de consistencia interna, ya no solo con las preguntas previa a aplicarse, sino con toda la recolección de campo que se hizo. Se establecieron correlaciones bivariadas de Pearson y Spearman, dependiendo si eran datos paramétricos o no. Se realizó un proyecto de regresión lineal simple y de regresión lineal múltiple, el primero que relaciona los resultados únicamente de los dos constructos, la adopción de FinTech y la ventaja competitiva, y luego una regresión lineal múltiple de las 10 dimensiones predictoras, que son precisamente las que tienen ustedes aquí como variables predictoras y variable resultante, o sobre la cual tiene influencia, que sería la ventaja competitiva. Y finalmente se hizo una comparación entre cantones en función del estadístico ANOVA de Cruz-Wallis para identificar si existen diferencias entre cantones, porque algunos de esos cantones son de corte urbano y otros tienen más bien un corte rural. Vamos entonces ahora a los resultados. Vamos a identificar primero un perfil de la muestra. Tenemos un 87,4%, está conformada por empresas denominadas pequeñas. De la muestra, las otras son medianas, que en realidad es un número bastante reducido. 61,1% de los propietarios fueron directamente los dueños de las empresas, y el 100% pertenece al segmento real de la economía, es decir, empresas que están dentro de las actividades que suman al Producto Interno Bruto, ¿ok? El indicador clave es que se hizo una muestra representativa de los 6 cantones de la provincia, ¿ok? Ahora sí vamos seguramente a lo que resulta más fundamental, que es la muestra de los resultados y la discusión de los mismos. Si ustedes se dan cuenta aquí, lo primero que hicimos fue un análisis de fiabilidad basada con una alfa de Cronbach, en donde nos damos cuenta que la adopción a los FinTech, el constructo revela un indicador de 0,859, mientras que el de la ventaja competitiva de 0,674. Por lo tanto, esto refleja una consistencia bastante buena en el primer constructo, que es adopción FinTech, mientras que en el segundo llega a 0,674, lo que es bastante aceptable para una escala corta, tal como lo determina Hire en el año 2019. Ningún ítem al eliminarse mejoró sustancialmente el alfa. Por lo tanto, se decidió mantener todos los ítems que llevaban a medir cada uno de los constructos. Aquí ustedes tienen el primer resultado de la investigación, que es el resultado de una correlación entre las fintech y la ventaja competitiva. Si ustedes se dan cuenta aquí, van a encontrar una correlación que en algunos casos resulta ser bastante dispersa, pero si ustedes se dan cuenta aquí, precisamente hay una gran concentración de puntos, que precisamente son los puntos que se van a destacar en lo posterior. Existe un factor R de 0,457, y con Pearson un factor P de menos de 0,01, lo que lo hace realmente aceptable. Esta correlación es moderada y significativa.
Esto significa que sí existe una relación entre las empresas que adoptan FinTech y su ventaja competitiva. Si ustedes se dan cuenta, aquí es donde hay una mayor concentración de puntos, por lo tanto, hablamos de que nos encontramos alrededor de este nivel de una adopción temprana de 4 puntos versus una ventaja competitiva que también ronda entre el 3, 5 y el 4, cosa que lo vamos a ver posteriormente. El resultado del factor R cuadrado es del 0,20.9, lo que significa que la adopción de las fintech explica el 20,9% de la varianza de la ventaja competitiva dentro de estas empresas. Significa que el 80% de todo lo que da una ventaja competitiva a estas microempresas corresponde a otros factores diferentes a los que hemos analizado dentro de fintech. Pero si ustedes se dan cuenta, el elemento de incorporar finanzas y tecnología a través de ellas, o para utilizar el tema de finanzas, la tecnología, sí redunda en una mejora muy significativa del 20% en el nivel de competitividad que tienen las empresas. También nos damos cuenta que si hablamos con un intervalo de confianza del 95%, el rango sobre el cual se va a encontrar el nivel de, de impacto que tiene las fintechs sobre la ventaja competitiva va a estar siempre entre 0,489 a 0,637. Esto invita a que se desarrollen otro tipo de investigaciones que puedan ser mucho más representativas de otros sectores geográficos para obtener el resultado específico. El modelo es ampliamente significativo porque tiene un p-valor menor al 5% y lo que lo redunda como un modelo bastante útil. ¿Qué otra cosa podemos ir? Darnos cuenta que de los 5 factores en los cuales se define la adopción, la ventaja competitiva, que ya los vimos con anterioridad, el que pesa mucho más para esta relación del 20% que explica a la competitividad es la retención de clientes y el análisis financiero en tiempo real. Es decir, que con esto queremos decir que si queremos lograr un impacto mucho más fuerte de este 20% de la ventaja competitiva, seguramente una microempresa podría relacionarse y concentrarse en retener clientes. Digamos, los mejores resultados en el momento que adopte FinTech va a ser en que va a mejorar su retención en clientes y su análisis en tiempo real. Como ustedes se dan cuenta, tenemos un factor R cuadrado 0,311 y estos dos elementos, el análisis financiero, son los que me arroja una beta más grande. Una microempresa que desarrolle fintech, lo más probable es que el mejor resultado sea en retención de cliente y análisis financieros en tiempo real. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos identificando qué diferencias existen entre los diferentes cantones. Hay que tomar en cuenta que el cantón Tulcán y tal vez el cantón Montúfar son los cantones que desde el espectro de conformación geográfica están ubicados más en lo urbano. Los otros se encuentran más en lo rural. ¿Cuál es el resultado? El resultado de este cálculo es que sí existen diferencias representativas, sobre todo en Bolívar y Montúfar, porque estos son cantones en donde su economía depende más del elemento rural. Entonces, como nos damos aquí, seguramente puede ser que el efecto de la competitividad puede que sea mucho más reducido que el efecto que logramos, por ejemplo, en Tulcán, que es un cantón eminentemente más urbano desde el punto de vista de la conformación de sus microempresas. Sería interesante desarrollar este mismo estudio en un contexto totalmente urbano y comparar los resultados que hemos encontrado hasta ahora. Por lo tanto, otra de las grandes conclusiones del estudio es determinar que sí existen diferencias significativas y altamente significativas con los resultados que se obtienen dependiendo del sitio geográfico. ¿Qué nos dicen los datos entonces? Para hacer una discusión con la información que existe teóricamente ya dentro del espectro académico.
El 20.9 es consistente con los resultados que ya obtuvieron Hussein en el año 2025 y Pitaloka y Anfandi en el año 2025. Nuestros resultados de la importancia de las fintech como elemento de competitividad son similares a estos. Solo dos dimensiones importan, la retención y análisis, son los resultados finales. La capacidad de usar los datos para fidelizar es difícil de imitar y la velocidad fácilmente replicable. Y también nos damos cuenta que hay una brecha de digitalización importante, que es algo que también ha sido trabajado ya con con otros estudios a nivel internacional. ¿Cuáles son las recomendaciones que arroja esta investigación? Primero, priorizar las soluciones fintech de fidelización y análisis de datos sobre las operativas básicas. Esto es lo más importante a desarrollar. Desde los gobiernos se debería fortalecer la presencia digital e infraestructura en los cantones rezagados y en cualquier otro sitio geográfico donde la tecnología y las fintech no hayan llegado lo suficiente. Desarrollar programas de capacitación de alfabetización digital y financiera para MIPYMES y obviamente articular con empresas, con universidades y con gobiernos locales para desarrollar los elementos más que pueden impactar en la ventaja competitiva de una manera más amplia. ¿Qué dejamos como futuras líneas de investigación para dar nuevos rumbos a nuevos investigadores o profundizar? Hay que desarrollar estudios longitudinales para confirmar esta relación de causalidad y sobre todo llevarlo al tema de seguimiento en el tiempo y determinar si realmente la adopción de FinTech tiene que ver con la competitividad. Desarrollar comparativas entre provincias y países andinos, realizar análisis cualitativos de los mecanismos, porque ahora tenemos una fotografía con datos, pero realmente dentro del espectro social los elementos a veces cambian cuando queremos obtener resultados como la competitividad. Por lo tanto, el análisis cualitativo va a ser importante. Y finalmente, aplicar escalas multidimensionales validadas. Esta misma escala es más, puede ser el resultado de desarrollar, para desarrollar futuras investigaciones. Pues nada, al ser un seminario virtual, no tenemos opción para las preguntas, pero cualquier circunstancia pueden dirigirse a los autores de esta investigación. Muchísimas gracias por su participación. Un abrazo desde Carchi, Ecuador.